28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos ya en los días finales de nuestro ciclo anual de los Parashot y en el tema de esta semana estaremos hablando en el Parashá 52, número 52, con la palabra Vajalek. Este parashá, un parashá tal vez de los más cortos de todo nuestro ciclo, pero con un contenido extraordinariamente importante, como siempre lo hemos dicho, apasionante. Vaya conmigo, por favor, al libro de Devarim, Deuteronomio, y estaremos en el capítulo 31. Varias cosas importantes se suceden en este texto. Recordemos que estamos en el último día en la vida de Moisés, ese gran líder, este hombre que ha llegado a un nivel extraordinariamente elevado, espiritualmente hablando, al punto de tener esa conexión, esa conectividad permanente con el Padre Eterno. Dice el capítulo 31, verso 1, lea conmigo, por favor, en el Parashá Vajalek, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho: no pasarás este Jordán. Voy a leer los textos porque es muy interesante leerlos puntualmente y encontremos posteriormente los detalles de la enseñanza. Verso 3. Yahweh tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Yahweh lo ha dicho. Y ahora Yahweh con ellos como hizo y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos. Ya veremos también, ya lo habíamos visto en un parashá anterior, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Aquí hay una frase interesante que precisamente la vamos a encontrar posteriormente. Una vez terminemos Torah, en el libro de Devarim, entraremos al libro de Josué y encontraremos precisamente estas primeras frases en el libro de Josué. Verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh es tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moshe a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Verso 9. Y escribió Moisés esta Torá y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevan el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, por favor preste mucha atención al texto del verso 10, y al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de tabernáculos, muy importante la fiesta de tabernáculos, la fiesta de las cabañas, las enramadas de Sucot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh, tu Dios, en lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades,
para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas estas palabras de la Torá. Vamos a dejarlo hasta este texto en el verso 12 para que desarrollemos brevemente en la primera parte del estudio con respecto a lo que hemos leído. Es muy interesante esta expresión Vajelech que nos está indicando y fue. Moisés está aquí, podríamos decirlo con claridad, en el día de su cumpleaños, el mismo día del cumpleaños, del nacimiento de Moisés, ahora será el mismo día de su muerte. Esto es el 7 de Edar. Ahora, dice la palabra, aquí hay algo interesante que quiero volver a retomar. Dice, este día soy de edad de 120 años, es decir, hoy es mi cumpleaños, 120 años. ¿Sabía usted, mis amados hermanos, que dentro de las tradiciones del pueblo de Israel, aunque hablemos más en el tiempo del siglo XXI, del pueblo judío, que repito, el pueblo judío es el pueblo que tenemos aquí presente, de las 12 tribus es el pueblo que tenemos frente a nuestros ojos, de los cuales tomamos referente. Es muy típico para cuando se celebra la fecha de cumpleaños, decirle a una persona, pues feliz cumpleaños y que cumplas hasta los 120. Muy interesante. ¿Por qué? Pues porque era justamente la edad que había cumplido Moshe en esta fecha de 7 de Edar en el que él va a morir. ¿Y por qué digo que va a morir? Porque recuerden que ya el Padre Eterno le anunció, y lo vamos a ver o lo hemos leído precisamente en el texto. Ahora, también es interesante mencionar acá con respecto a estos 120 años o al nacimiento o a su fecha de edad, también recordar que es muy importante la celebración de los cumpleaños. ¿Por qué lo menciono? Porque todos sabemos que hay algunos conceptos o puedo decir religiones o creencias de algunos grupos en los que no se puede celebrar el tiempo de cumpleaños. No vamos a entrar en los detalles del por qué se sucede esto, pero que no podemos celebrar cumpleaños, que no podemos celebrar el Día del Padre, que no podemos celebrar esto, que no podemos celebrar lo otro, etcétera. Aquí vemos entonces la importancia de Moshe al resaltar su edad. Pero atención porque hay algo muy interesante también. Después del punto y coma nos dice, no puedo salir ni entrar. La pregunta interesante en este punto del capítulo 31, apenas en el verso 1 es, no puedo entrar, no puedo salir, soy de edad de 120 años. ¿Podríamos entonces considerar que es en este momento Moisés un hombre ya anciano, un hombre sin movilidad? Ese no puedo entrar y no puede salir significa que tal vez necesita que alguien lo lleve, lo traiga, que tal vez utilice la silla de ruedas, aunque obviamente no teníamos las sillas de ruedas en este tiempo, pero para que me entiendan, pareciera ser que este capítulo 1, capítulo 31, verso 1, pareciera ser que nos está indicando un hombre de 120 años de edad nos muestra una persona de edad avanzada, número 1. Número 2, nos dice que no puedo entrar no puedo salir. Pareciera ser que es un hombre, repito, que ya no puede caminar. Sin embargo, acompáñenme por favor en el libro de Barín, aquí donde estamos, en el capítulo 34 y en el verso 7, para que encontremos respuesta a estas interrogantes del primer verso. Observen, capítulo 34, verso 7, ¿qué nos dice? Dice la palabra, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Estamos hablando de que este es el último día en la vida de Moisés, a la edad de 120 años. Pero ¿qué nos dice? Punto y coma. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Es decir, que regresando al capítulo 31, verso 1, cuando nos dice, soy de edad de 120 años. No puedo entrar ni salir. No nos está hablando ni de que es un hombre viejo que ya no puede caminar, porque al contrario, el capítulo 34, verso 7 nos aclara y nos determina que era Moisés un hombre al que sus ojos no se habían oscurecido y además nunca había perdido su vigor. Vean qué importante, es decir, él tenía perfecta
visibilidad, no necesitaba lentes. Ustedes pueden imaginarse, yo tengo menos de la mitad de esa vida y necesito lentes. Pero para aquel entonces Moisés no necesitaba lentes, tenía una visibilidad 20/20, perfecta. Lo que la palabra nos dice, no había oscuridad en sus ojos, es decir, había absoluta claridad. Estaba la luz, el Padre, yo soy la luz, estaba con él. Número 1. Número 2, dice la palabra que tenía completo vigor. Completo vigor significa que estaba en perfecta condición de salud, lleno de vigor. No se veía en él fatiga, no había en él cansancio, no había en él momentos de decir, ya no puedo más. No. Todo lo contrario. Moisés, en textos anteriores habíamos leído cómo él tenía tanto interés en pasar al otro lado del Jordán, recuerden, hasta que el mismo Padre Eterno le dijo, Moisés, no insistas más, porque no vas a pasar a esta tierra de promesa. Aquí vemos entonces, repito, retomemos el capítulo 31, verso 1, que cuando habla de la edad y cuando nos habla del no poder entrar y salir, simplemente obedece a una ordenanza que Dios le había entregado. Vea lo que dice, no podía salir, no podía entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás el Jordán. Entonces, lo que estamos observando aquí es que Moisés, en este tiempo de despedida, recordemos que él está haciendo sus últimas palabras a todo el pueblo de Israel, le está mostrando precisamente a todo este pueblo que evidentemente él, siendo un hombre de edad, porque lo era, estaba completamente práctico, vivo, pero que por obediencia al Padre no podía entrar ni salir del área donde ya el Padre le había asignado que debía permanecer. Ahora, muy importante, en el segundo texto, después del verso 2, verso 3, nos damos cuenta que aquí nos está empezando a mencionar que el pueblo va a pasar, Yahweh va a pasar delante de ti. Y dice, Él destruirá a estas naciones de delante de ti. Recordemos que al otro lado del río Jordán se van a encontrar con una innumerable cantidad de pueblos, de naciones, con otros dioses, con otra cultura, con otras creencias, con otro estilo de vida totalmente diferente. Recordemos que estando aquí donde ellos se encuentran antes de cruzar el Jordán, ellos venían de ser un pueblo nómada, 42 estaciones durante 40 años en el desierto, pero ahora van a pasar a una tierra de promesa, a una tierra que fluye leche y miel, pero ha sido una tierra en la que Moshe les ha indicado, deben nombrar jueces. Recuerden, lo vimos hace apenas unas semanas, los chotrim, los oficiales, los shotim, los jueces, hombres temerosos de la palabra, conocedores de la Torá, hombres que hagan justicia, que sean rectos, que obren en actitud conforme al Padre, hombres que tengan absolutamente en sus corazones el amar a Dios y el entregar todo completamente para servirle a Él. Ya Moshe les está indicando que al pasar a esta nueva tierra se van a suscitar muchos cambios muy importantes en su vida. Por lo tanto, les dice que no teman, porque evidentemente Yahweh pasará delante de ellos. Y hará Yahweh con ellos como hizo con los reyes anteriores de Og y Amorreo. No nos vamos a detener allí en las batallas anteriores. Cuando estos hombres se levantaron contra el pueblo de Israel, eran más fuertes, eran en mayor número, tenían experiencia de guerra, tenían armamento, tenían hombres militares, pero sin embargo vimos cómo el Padre Eterno tomó el control de toda esa situación e Israel derrotó a estos ejércitos. ¿A los ejércitos de quién? A los ejércitos de Sehón y de Og. Lo sucumbió y de hecho esto permitió que el pueblo de Israel ahora adquirieran propiedades, terrenos, muchas tierras, muchas riquezas. Estamos aquí viendo un pueblo extremadamente rico, a punto de pasar a la tierra de la promesa. Más adelante en el verso 5 nos habla y nos dice, y les entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que yo os he mandado. Ahora, verso 6 es muy interesante porque aquí vemos cómo
nos habla de una primera palabra que es de esforzarnos y de cobrar ánimo. Aquí hay algo interesante y es la palabra firmeza, es decir, retroceder. Usted recuerda alguna vez una película muy conocida hace algunos años que decía retroceder nunca, rendirse jamás. En otras palabras es lo que está diciendo este texto. El verso 5 dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muy importante porque aquí le está hablando a quién. Verso 7, Moisés llama a quién, a Josué. Es interesante y recordemos lo que vimos en un parashá anterior, cuando Moisés selecciona a estos 12 hombres que deben pasar a la tierra prometida y hacer una inspección del área. Recordemos, regresaron los 12 hombres, dentro de ellos regresaron 10 hombres con una versión un poco contraria a la tierra de promesa. Entre comillas, hablaron mal, se sintieron como langostas, sintieron que ellos eran poca cosa, que era una tierra de gigantes, aunque evidentemente en esa tierra sí es cierto lo que Yahweh ha dicho. Comprobaron que era verdad lo que el Padre había dicho. Era una tierra en la que fluía leche y miel. Pero sin embargo, con un informe bastante adverso, contrario, lo que hicieron fue provocar en el pueblo una adversidad, si puedo usar entre comillas, una negatividad, y es lo que permanente oímos. ¿Qué es lo que escuchan tus oídos a cada momento? Saben, hermanos, en este mismo momento, a esta hora, en el que estamos grabando este tiempo de estudio bíblico Maná, estamos frente a una amenaza tremendamente delicada, de las más delicadas del área, frente a una tormenta Florence que está acercándose hacia las costas de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, con una intensidad extremadamente fuerte que puede ocasionar daños inconsiderables sobre estas áreas. Sin embargo, vemos cómo el tiempo, así igualmente, aunque podemos oír todas estas circunstancias y debemos ser obedientes a las ordenanzas de las autoridades y de los equipos de emergencia y todas las circunstancias, es importante que aquí la palabra nos dice, no temáis, no tengáis miedo y cobrad ánimo, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. En este mismo momento hay miles de gentes buscando lugares de refugio, transitando, saliendo de sus lugares de confort hacia otros lugares, procurando evitar cualquier tragedia que puede ser catastrófica sobre estas áreas. Por lo tanto, viene una invitación y nos dice, esfuércense y sean valientes. Una invitación extremadamente importante para lo que nos queda de los siguientes parashá y cerrar el tema de Torah. No olvidando que cuando a nuestros oídos llega información negativa, adversa, contraria, no puedes, no sirve, no es para ti, entonces nuestro ánimo decae. Pero lo primero que Moisés hace al llamar a Josué, esta tipología de Josué es interesante porque ahora Josué adquiere una responsabilidad. ¿Cuál? La responsabilidad sobre Josué como un líder es pasar al otro lado del Jordán y llevar precisamente a las 12 tribus de Israel a la nueva tierra de conquista, a la tierra prometida. Es decir, que esta labor gloriosa que Josué va a desempeñar ha sido asignada. Atención, no fue asignada precisamente por Moisés. Quiero hacer claridad al respecto. ¿Por qué hago claridad sobre este punto? Porque cuando se enviaron los 12 exploradores a la tierra prometida, recordemos que uno de los consentidos, si puedo usar esa frase, de los más allegados a Moisés, precisamente era Josué y Caleb. Y recordemos que cuando se trajo ese informe adverso de las 10 tribus, el primero en defender la posición, el primero en decir, no, esto no es así, fue precisamente Caleb, quien dijo, no, aunque ellos sean gigantes, aunque sean numerosos, nosotros somos más que vencedores, porque sabemos que Yahweh está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El primero en hablar fue Caleb.
y no Josué, cuando debió ser en el orden, digamos, de autoridad, el que debió hablar primero era precisamente Josué. Sin embargo, aquí habló primero Caleb y posteriormente Josué ratificó la defensa de la tierra prometida. ¿Por qué es importante esta determinación? Porque recordemos que aunque Josué era uno allegado, era un líder que Moisés había venido formando, preparando, estableciendo, lo había ya llevado hasta la montaña, recuerden, hasta cierto nivel, es decir, le había elevado su posición, lo había llevado hasta un nivel espiritual. Aquí cuando dice sube a la montaña y espérame en este punto, lo que estamos hablando es que lo subió precisamente de nivel, le permitió empezar a ver ese mundo sobrenatural, le permitió ver ese mundo espiritual, pero no desde el punto de vista humano, desde el punto de vista celestial, desde el punto de vista divino. ¿Por qué? Porque obviamente el Padre Eterno ya tenía planes para Moisés y por supuesto ahora tiene planes también para Josué. Es bien importante esta situación. Ahora, quiero que tengamos presente en este texto que, y repito, que quien dio el nombramiento, quien determinó, quien estableció que fuese Moisés el que ahora nombrara a Josué como su sucesor, fue precisamente el Padre Eterno. Ya lo vamos a ver puntualmente en el texto que así lo determina. Ahora bien, dice entonces en el verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres, que les daría y tú se la harás heredar. Por favor, Moisés le entrega una comisión, le entrega una responsabilidad que ha tardado 40 años, Josué, que ha tardado 40 años Moisés tratando con este pueblo, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que obedece y desobedece, un pueblo que escucha, que no atiende, un pueblo que vio la obra sobrenatural del Padre, un pueblo que recibió alimento en la puerta de su casa durante 40 años, un pueblo que vio los milagros de manera sobrenatural, un pueblo que pudo escuchar audiblemente la voz de Dios allí en el monte Horeb, un pueblo que ha visto la misericordia, la bondad, la justicia, todos los caracteres de Dios a su favor. Y sin embargo, este parashá es tan importante porque vamos a ver cómo después de 40 años, generación tras generación, golpe tras golpe, equivocación tras equivocación, Moisés continúa hasta el último momento de su vida estableciendo, formando a este pueblo de dura cerviz. Voy a decir esto y por favor recíbamelo con mucha claridad en su corazón. ¡Qué pueblo tan duro este pueblo de Israel! ¡Qué pueblo tan duro! ¡Qué pueblo más difícil! Podríamos decir que, por lo que vemos en los textos, no hay otro pueblo tan duro como este pueblo de Israel. ¡Qué pueblo tan desobediente! Todos nos preguntamos, bueno, si nosotros viviésemos en esa época, seguramente seríamos de mejor condición y obedeceríamos mejor. Pues bueno, probablemente no sea así. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver en el desarrollo de estos siguientes días cómo todo lo que ya Moisés hizo por ellos, les preparó la Torá, les entrega 613 mandamientos, les habla cuáles son las condiciones para que tengan bendición hasta que sobre en abundancia, les dice cuáles deben ser las prohibiciones, las que no pueden realizar a fin de no caer en una consecuencia de maldición. Y sin embargo, observen lo que nos dice inmediatamente el texto. Dice a partir del verso 10, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años viene el tiempo de Sucot, verso 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás la Torá. Vamos a avanzar un poco. Verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Verso 14. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, aquí está el texto, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión
para que yo le dé a él el cargo, observen, para que yo le asigne a él la posición de líder, la posición y la responsabilidad de ahora dirigir el camino de todas las 12 tribus de Israel y aún los extranjeros que moran junto con ellos. Fueron pues entonces Moisés y Josué y esperaron. Atención a esta expresión, y esperaron. Nada se hacía si no era única y exclusivamente en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Dónde esperaron? En el tabernáculo de reunión, en el Mishkan, muy importante. Esperaron en el tabernáculo. Y entonces, dice el verso 15, se apareció Yahweh, dígalo conmigo, la presencia, el Shekinah de Dios en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Esa columna de nube que siempre vimos mostrándonos la Shekinah, la presencia de Dios. Y Yahweh dijo a Moisés, he aquí, por favor, subraye esta frase, tú vas a dormir con tus padres. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, cómo el Padre Eterno le habla con esa claridad, con ese amor, con esa transparencia, bueno, obviamente con esa verdad en el Emet, recuerdan, a Moisés y le indica, ciertamente hoy vas a dormir. Observen que no le dice va a morir, va a dormir. Muy importante este aspecto porque tiene que ver con lo que posteriormente veremos, que es resurrección, por supuesto. Entonces dice, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella. Por favor, esto tenemos que leerlo nuevamente. En el verso 16 están Moisés y Josué en el tabernáculo. Aparece el Shekinah de Dios. Habla a Moisés y le dice, hoy es el día en el que vas a dormir con tus padres. Y este pueblo, ¿cuál pueblo? Pues este pueblo, ¿cuál? Un pueblo que no era pueblo, que ahora es pueblo. Un pueblo que venía de esclavitud, un pueblo que venía de una condición de oscuridad, un pueblo que pasa durante 40 años por todas las adversidades posibles y un pueblo que recibe a lo largo de estos 40 años la bendición del Padre, recibe la Torá, recibe la obediencia, recibe los mandamientos, que ha visto la mano de Dios extendida y fuerte, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, y ahora el Padre le dice a Moisés, aun con todo el trabajo que tú has desarrollado a lo largo de estos 40 años, esta generación, la generación nueva, porque por favor observen, dice, traerás a los hombres, a las mujeres y a los niños, a todos. ¿Para qué? Para que escuchen este mandamiento de cierre de la Torá. Y ahora, ¿con qué nos encontramos? Con que el Padre Eterno ya conoce, obviamente lo conoce, tu pasado, tu presente, tu futuro, mi pasado, mi presente, mi futuro. Dice, este pueblo, una vez pase el Jordán, fornicarán tras los dioses ajenos de la tierra a donde van a estar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Ustedes pueden pensar, mis amados hermanos, por un momento, el corazón de Moshe, después de todo el trabajo realizado durante 40 años, después de entregarles por escrito la Torá, después de haber vivido todo lo que este pueblo de Israel ha vivido, ahora termina sus días escuchando la noticia, la terrible noticia de que este pueblo, que a todo le dicen amén, este pueblo que ha visto la mano de Dios, ahora tan pronto pasen el Jordán, ya el Dios le anunció y les dijo, fornicarán con otros dioses, estarán con otros dioses y se entregarán a idolatría, el pecado más grave de idolatría, por favor, e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y atención, mis amados hermanos, porque aquí hay algo extremadamente importante en el verso 17. Miren, observen, una de las porciones de Parashat más
cortas de todo el año. Esta, Vayelé, y fue. Pero una de las parashá tal vez más interesante, porque aunque son pocas las palabras, el contenido de lo que vemos acá es impresionante, porque justamente es lo que estamos viviendo en nuestros días, desde aquel tiempo hasta nuestros días. Dice entonces, y me abandonarán, y dice la palabra, y yo los abandonaré. Por favor, subraye, y los abandonaré. ¿Acaso no es que Dios estará con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar? Entonces, ¿de dónde ahora Dios dice, los abandonaré? Y serán, dice, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Esconder de ellos mi rostro significa que Él se apartará completamente de nosotros. Es decir, que nos dejará, perdón la expresión, como rueda suelta a nuestra propia voluntad, siguiendo dioses ajenos, viviendo un mundo de paganismo, de idolatría, de mente abierta, de modernidad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde el contexto de lo que es el matrimonio entre un varón y una mujer desaparece, donde el niño, la niña, el joven, el adolescente pueden hacer lo que sea deshonrando a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que este texto tiene perfecta cabida en lo que estamos viviendo justamente ahora en el siglo XXI. Dice entonces, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males, angustias, y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Este texto, yo le invito, por favor, amado hermano, en el capítulo 17, y estamos cerrando nuestra enseñanza del día de hoy aquí en este punto. Observen. ¿Saben cuándo sucedió precisamente el tiempo del 9/11? Que a propósito, ayer estábamos celebrando ese aniversario de esa tragedia tan impresionante del septiembre 9/11. Y recordemos que la pregunta que muchos hicieron en aquel tiempo, una pregunta que tiene que ver precisamente con Dios. Cuando se suceden estas historias, estas tragedias, estas catástrofes, como ahora estamos mencionando esta tormenta tan gigante que se acerca a las costas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, y que pues pueden causar tragedias impresionantes. La pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y yo reviso los correos, los mensajes, el Face y las redes sociales, y todas las gentes escribimos allí, oremos, pidamos a Dios misericordia, pidamos a Dios que cierre esta situación. ¿Qué pasó en el 9/11? La pregunta que todo el mundo se hacía es, ¿dónde estaba Dios en el 9/11? Y la respuesta la encontramos justamente, mis amados, en este texto, y la voy a leer nuevamente para que cerremos nuestro tiempo de estudio bíblico hoy. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Pues en los Estados Unidos de América, desde el año 60, 63, se retiró de las escuelas el poder llevar tiempos de oración. Hoy no es permitido leer una Biblia públicamente. Se retiran de los parques, de los edificios, de los centros en general. Se retiran todos los contextos que tengan que ver con los 10 mandamientos, donde haya palabra de Dios. Son retirados por órdenes de los gobiernos, por reclamaciones del mismo pueblo. No queremos nada que tenga que ver con Dios. Dice esta palabra, y me abandonarán, y yo los abandonaré. Y dice esta palabra, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y entonces serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y entonces se preguntarán, ¿dónde está Dios? Y llegaremos a una conclusión. Estamos pasando por esta circunstancia porque Dios ya no está con nosotros. ¿Dónde está Dios hoy en tu vida, amado hermano? ¿Dónde está Dios hoy en tu hogar, en tu economía, en tu labor, en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio? Ven cómo este parashá tan maravilloso, Vayelé, que es, aunque es corto, repito, en cuanto a que es el capítulo 31, básicamente, nos deja una enseñanza tan extraordinaria. Así es que, mis amados hermanos, mañana continuaremos.
muy interesante. Nos habla de la importancia de celebrar el tiempo de Sukkot. Acabamos de pasar el tiempo de Yom Teruah, las trompetas. Vamos a entrar a estos 10 días en el que estaremos ya celebrando el tiempo de Yom Kippur, este tiempo de expiación, este tiempo de perdón, y nos acercamos a la recta final del ciclo para que tomemos el tiempo de Sukkot, el tiempo de enramadas. Y aquí la palabra nos dice, y ese será el momento en que leeremos precisamente en voz audible a toda la congregación estas palabras de la Torá. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos en este apasionante estudio de nuestro parashá para el día de hoy, Vayelé. Y fue último día en la vida de Moisés. Gracias, mis amados, por compartir este mensaje. Gracias por sus textos, por sus saludos. Gracias por sus oraciones y de verdad, muchísimas gracias además por anticipado también, por habernos acompañado a lo largo de todo este ciclo de Parashá durante 52 semanas. Estamos a 2 puntos de cerrar. Gracias. Shalom para todos. Muy buen día.